Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama Hacia una mayor interculturalidad e inculturación, ¿verdad? Vamos a hablar de la cultura. La vez pasada, en el tema anterior, le hablábamos de que la persona que ha sido multicultural es la Santísima Virgen María, ¿verdad? Nosotros vemos que Nuestra Señora, cuando se aparece, por decir, en América, aparece hablando en náhuatl, ¿verdad? Que es la lengua que hablaba lo originario de América Latina en ese entonces, alguna parte pues, porque otros hablaban otro, ¿verdad? Entonces ella no se presenta como una judía, ¿verdad? Sino que se presenta, asume la cultura americana y se le presenta a un originario, a Juan Diego, ¿verdad? No se le presentó a un noble, no se le presentó al obispo, no se le presentó al virrey, al capitán general, no, ¿verdad? Se le presenta a una persona humilde y se le presenta como Santa María de Guadalupe, es decir, haciendo llegar la culturalidad. Es decir, ella presenta de que para evangelizar hay que apropiarnos de las necesidades de a quienes vamos a llegar, ¿verdad? Por decir algo, nos decía cuando yo estudié Doctrina Social Cristiana, nos decía don Juan Álamo, ¿cómo van a llegar a visitar a un enfermo y no le llevan la taza de sopa? Y a lo mejor esa persona no hay quien la atienda, está abandonada, ¿verdad? Entonces uno debe de apropiarse, de ver lo que va a visitar y asumir la cultura que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Despojarnos de nosotros mismos, como hizo la Virgen María, a como nos lo enseñó. También miremos al evangelizador por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Se reunía con pescadores. Las parábolas eran acerca de la pesca. Hablaba de la pesca milagrosa, se reunía con campesinos, ¿verdad? Entonces hablaba de la siembra, ponía ejemplos de la siembra. Es decir, la cultura de cada quien, él la iba asumiendo para poder llegar a la gente con lo que ella nos está hablando. Es la costumbre. Es necesario promover y caminar hacia la inculturalidad, donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo de visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación, de reavivamiento de la esperanza. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Para llegar a un grupo determinado, si vamos a llegar a un grupo de jóvenes, tenemos que conocer el pensamiento de los jóvenes para poder llegarle y hablar con ellos. Si no, los vamos a aburrir y cuando miremos nos quedamos solos, ¿verdad? De eso se trata, que seamos audaces y sagaces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, si ustedes se han fijado, hay un grupo que no se considera una secta porque no tiene una iglesia. Los hombres de negocio del evangelio completo. Esa gente, ¿a quiénes buscan? A personas que han andado metidos en la droga, en el vicio, ¿verdad? ¿Y a dónde hacen sus reuniones? En un bar, porque sabe que es donde puede llegar esa gente y las puede... O sea, para poderle entrar por primera vez, ellos buscan, ¿verdad? Nuestro Padre José
nuestro padre José vino aquí a Corinto y miró que la gente era dura. Le decía al Señor que lo amaba, pero a la cartera no llegaba. Entonces, ¿qué hizo nuestro padre José? Creó una enramada, que tal vez ustedes oyeron hablar, Alibaba y los 40 ladrones. Y allí logró recaudar el fondo para poder hacer la nueva parroquia, el nuevo templo, ¿verdad? Es decir, uno debe de saber cómo llegarle a la gente, agarrar el vehículo. En los años 90 estaba creciendo el analfabetismo y nuestro párroco era el delegado de Cáritas y se fue a Managua a pelear y logró que se abriera la alfabetización en Cáritas de Nicaragua. Uno de nuestros principales alumnos, tal vez ustedes recuerdan, fue don Lorenzo Morales, que él decía: yo quiero aprender bien para poder dominar la Biblia y poder evangelizar. Pero el padre José miró la necesidad. Él decía: la alfabetización es un vehículo que nos va a permitir llegar a cualquiera, a católicos y no católicos, creyentes y no creyentes. Pero con tal de aprender, nosotros le íbamos a enseñar y de paso empezamos a evangelizar. Es decir, apropiándonos de las necesidades de las personas, ¿verdad? No imponiendo nuestra cultura, porque no se trata de eso. No es una evangelización al estilo de la colonia, donde nos vinieron a imponer una cultura, sino una evangelización, como les decía al principio, como hizo la Virgen María. Se le presentó a un indígena y le habló en su propia lengua, no le habló en español, y de seguro Juan Diego ya dominaba el español, por eso logró ir a hablar con los jefes de la iglesia, que no le creían al principio, hasta que le llevó flores no silvestres, ¿verdad? Se las llevó de una zona donde no podían crecer las flores de las rosas de Castilla, pero la Virgen no tomó en cuenta que él ya hablaba español, sino que buscó la manera de llegarle a él para poder que él sintiera que estaba con alguien de uno mismo. Porque la evangelización es eso, que nosotros hagamos sentir al hermano que somos uno mismo con él, ¿verdad? Que no estamos ni por encima ni por debajo, sino que estamos al mismo nivel. En eso se trata la culturalidad, es decir, respetar los pensamientos de las otras personas y, si es posible, conocer esos pensamientos para poderle llegar. Pues, como les decía, pues, ¿cómo vamos a llegar a un grupo de pandilleros si desconocemos su léxico? ¿Verdad? Tenemos que conocer un poco del léxico que ellos usan, del escaliche que le dicen, ¿verdad? Para poder hacernos entender con esas personas y hablarle de ese Dios del amor, ¿verdad? Como decía Carlos Mejía Godoy, me encontré con un chavalo, dice, y me dijo, no tenés argolla con jefe. ¿Y qué es eso? Dice él, ¿verdad? Argolla con jefe. Un anillo con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una argolla con jefe. Y dice, al principio yo me sentí perdido, dice él, ¿verdad? Pero ya después ya hablaba con la otra gente, el mismo ya se hacía entender. La culturalidad se trata de eso, que nos hagamos entender para poder darle a conocer al Señor en su propio seno, ¿verdad? No es que nosotros vamos a olvidarnos de nuestras raíces, no. Se trata de la mejor forma de llegarle a la persona, de hacerle conocer ese Cristo que nos ama a todos por igual, ¿verdad? Que no tiene distingo, que Él no anda pensando si soy de una clase, para Él no existe nada de eso, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, a Él lo criticaban, ¿por qué? Porque andaba, dice, con pescadores,
con glotones, con borrachos, con pecadores, decían, ¿verdad? Con prostitutas. ¿Y cuál era la respuesta que él daba? El enfermo no necesita, que el sano no necesita de médico, ¿verdad? Entonces, que él llegaba al enfermo porque era el que lo estaba necesitando. Ese pecador, si no le hablaba, ¿qué iba a pasar con él? Se iba a perder su alma. Y a nosotros nos dice en el Evangelio, si esa persona se está perdiendo y nosotros le hablamos y esa persona cambia, habrá salvado su alma y de paso la salvamos nosotros. Pero esa misma persona que se está perdiendo, nosotros lo ignoramos y no le hablamos, se va a perder él, pero nos van a pedir cuenta a nosotros por esa persona. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso pues es bueno estar dispuesto, como se decía al comienzo, a evangelizar, a llevar el mensaje salvífico a los hermanos en cualquier manera, es decir, ponernos los zapatos que nos corresponden para poder salir a caminar. Porque a veces nosotros nos encontramos, es que yo soy de tal ministerio, entonces ya no hago eso, porque eso no le corresponde a mi ministerio. Ya llegó el momento de que debemos de pensar no como ministerio, sino como iglesia. Nosotros somos iglesia y somos una iglesia peregrina que está siempre en salida, dice el Papa Francisco, que está dispuesta a ir a las periferias, a llevar ese mensaje de salvación a donde se necesite, sin descuidar lo nuestro, porque podemos caer en el error, ¿verdad? Que descuidamos nuestra casa, descuidamos a nuestra familia, nuestro barrio, por andar en otro lado, ¿verdad? Sino que todo tiene que ir a la par. Mi conversión es un momento de proceso. Muchos vamos a morir y tal vez no consigamos la conversión, porque es una lucha continua, pero nos decía el Evangelio de este domingo que ojalá el Señor nos encuentre luchando por conseguir esa conversión, ¿verdad? Que si Él nos encuentra haciendo el esfuerzo, habremos ganado gran parte de la batalla, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos conformistas, nos atenemos con que, ya tengo 15 años de ser coordinador, 20 años de ser catequista y es hora que pongan a otro. Y ya estuvo, ya me toca que apartarme. Les decía yo a mis hermanos de comunidad, ¿qué tal que hubiera dicho eso el padre Chendel? ¿Verdad? ¿Cuántos años tengo ya de ser? Y no, él decía, yo espero morir con las botas puestas. ¿Verdad? Él no se jubiló. El llamador, él ya estaba, después de los 60 se podía haber retirado e irse a Alemania y pasar allá, ¿verdad? El resto. Pero no, él quiso morir hasta el último momento. Ustedes se acuerdan que antes de irse a Miami celebró misa a las 6 de la mañana ese mismo día. Eso nos indica de que uno la conversión de uno es continua, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra mejor arma? La oración, ¿verdad? La oración. Y nosotros tenemos un arma que no tenían algunos hermanos, el rosario. Porque ustedes se acuerdan que al principio el rezo del rosario era algo bien difícil. Tenía que leer los 150 salmos de la Biblia, ¿verdad? En eso consistía el rosario. Hasta que a Santo Domingo de Guzmán, la Virgen María le apareció y le enseñó la camándula, o sea, el rosario que le llamamos nosotros, la camándula, y le dio ya los misterios, ya que es más suave, pues, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes estar leyendo los 150 salmos? Así lo hacían los monjes, al principio eran los monjes los que lo hacían, ¿verdad? Y, o sea, la práctica del Santo Rosario tiene más de 1000 años, ¿verdad? Pero
nosotros no está vacía como lo tenemos ahora. Es hasta Santo Domingo de Guzmán que lo tenemos basado siempre en la cultura de nuestro pueblo, lo que es la piedad popular. Ustedes saben que al pueblo le gusta la piedad popular. Y si nosotros dejamos a un lado las obras de piedad popular, la fe de muchos se va apagando. Y por eso es de que siempre ustedes miran las procesiones de Santo Domingo, de Guzmán, San Jerónimo, ¿verdad? Porque esos actos de piedad han ayudado a mantener viva la fe de nuestra iglesia, ¿verdad? Respetando la cultura de nuestros pueblos. Esto sería lo que podríamos dialogar ahorita con ustedes. Si tienen alguna pregunta.